40 minutos de la mañana, la cocina del restaurante Spice Pumpkin ya bullía de trabajo. Beatrice estaba revisando los preparativos de ayer cuando llamaron a la puerta trasera. Cuando la abrió, vio al nuevo vendedor, un chico muy joven que llevaba 2 cajas de verduras ecológicas. ¿Ha venido a ver a Beatrice Hampton?, aclaró, claramente esperando ver a alguien más. Soy Beatrice, miró a las cajas. Tráelas, veamos la calidad. El chico entró vacilante en la cocina, donde el sous chef Marcus preparaba salsas y 2 ayudantes cortaban hierbas. Beatrice estaba comprobando metódicamente las verduras. La remolacha es buena, pero te has equivocado con los rábanos, son pequeños, y las berenjenas están mal. Pedí jóvenes, pero estas están demasiado crecidas. Lo siento, lo arreglaré. Escucha. Beatrice le miró a los ojos. No se trata de disculparse. Mis invitados pagan un buen dinero y esperan productos de calidad. Aquí está la lista para la próxima entrega. Todos los tamaños y requisitos están aquí. La próxima vez lo traerás en su punto. Se oyó un estruendo procedente de la calle. Al asomarse a la puerta, Beatrice vio contenedores volcados y a su camarero, Jake, intentando recoger los artículos desperdigados. Jake, ¿estás bien? Salió a ayudar. Sí, lo siento, S.R.A. Hampton. En primer lugar, solo Beatrice, ¿cuántas veces tengo que decirlo? Recogió uno de los tanques. En segundo lugar, deja de disculparte por cada estornudo. Mejor dime, ¿cómo te fue con el examen? Lo aprobé ayer. Me pareció bastante bien. Bien por ti. Vamos a cambiarnos y a trabajar. Los catadores vienen a las 12. Tenemos que prepararlo todo. De vuelta en la cocina, se dio cuenta de que el proveedor seguía merodeando por la entrada. ¿Algo más? Solo pensé que tener un restaurante como este sería... ¿Estaría qué? En traje de noche y tacones. Beatrice sonrió. Siento decepcionarte. Prefiero trabajar con mis manos que hacerme la socialité. Marcus se acercó a ella. Chef, la salsa para el pato está lista. Beatriz la probó, dudó. Añade tomillo y un poco de miel. Ahora mismo le falta algo. El día iba cobrando impulso. Beatriz tenía tiempo para todo. Comprobar los platos terminados, supervisar al personal, charlar con los clientes. Recordaba a los clientes habituales por su nombre, conocía sus preferencias y peculiaridades. Hacia el atardecer, cuando el flujo principal se había calmado, se sentó a hacer sus papeleos en su pequeño despacho. Se oyó un ruido en la puerta. Uno de los camareros discutía con un cliente. «Este filete está demasiado hecho. Exijo que me lo cambien». Beatriz salió al vestíbulo. Un hombre corpulento con un traje caro se cernía sobre la joven camarera. En el plato que tenía delante había un filete cortado y casi comido. «Buenas noches. Soy el dueño del restaurante». Beatriz se colocó junto a la camarera. «¿Cuál es el problema?» «El filete está demasiado hecho». «Veo que te has comido la mayor parte de ese filete demasiado hecho», observó Beatriz con calma. «Y a juzgar por el corte, está exactamente al punto que pediste. Término medio. ¿Sabes lo que soy? Podría comprar este restaurante». «Tal vez», se encogió de hombros Beatriz. «Pero no está en venta, y tendrás que pagar por el filete que te comiste, ya que era lo suficientemente bueno como para comértelo casi entero». Cuando el descontento cliente se marchó, la camarera miró con culpabilidad a la anfitriona. «No te preocupes». Beatriz le dio una palmadita en el hombro. «Hiciste lo correcto. Algunas personas confunden el buen servicio con la disposición a tolerar la grosería». Hacia la hora de cierre, recorrió la cocina, comprobando el orden. El personal se estaba dispersando. Algunos se iban a casa, otros a estudiar. Beatriz se despidió de cada uno de ellos, recordándoles las tareas de mañana. Al quedarse sola, se sirvió un vaso de vino y se sentó en el salón vacío. Había sido un día ajetreado pero productivo. El restaurante funcionaba como un reloj. La comida recibía buenas críticas.
Había levantado el negocio desde cero y estaba orgullosa del resultado, aunque nunca lo decía en voz alta. Su teléfono vibró. Un mensaje de su marido. «Llego tarde al trabajo. No me esperes levantada para cenar». «Lo de siempre», suspiró Beatrice, enviando un rápido «OK». Podía irse a casa, pero decidió trabajar en un nuevo menú. Ella y Monty no se habían visto mucho últimamente. Él estaba fuera en su empresa y ella desarrollando una cadena de restaurantes. Tal vez debería haber cambiado algo, pero dejó esos pensamientos para más tarde. Ahora tenía que concentrarse en el trabajo. La oficina de Green Atom ocupaba 3 plantas de un moderno edificio de cristal y hormigón. Montgomery Kingsley miró su reflejo en el ascensor. El austero traje gris le quedaba perfecto, pero aún así se echó la chaqueta hacia atrás y se ajustó la corbata. Hacía años que se había jurado a sí mismo que nadie le vería nunca como un chico de parque de caravanas, hijo de un mecánico de coches. Salió del ascensor de la última planta, saludó a la secretaria con una inclinación de cabeza y se dirigió a la sala de conferencias, donde el personal ya se había reunido para la reunión matinal. Cuando apareció, todos se pusieron en pie. «Buenos días, siéntense». Monty tomó asiento en la cabecera de la mesa. «Empecemos con el informe del tercer trimestre. Astrid». Astrid Delacroix se levantó, alborotando espectacularmente su melena platino. Su traje azul oscuro realzaba su esbelta figura, pero su aspecto era severo y profesional. Comenzó su presentación y, una vez más, Monty se percató de la habilidad con la que mantenía la atención del público. Cada gesto era preciso, su voz segura y melodiosa, y hacía pausas en los momentos adecuados para que el público asimilara la información. Su romance comenzó hace 2 años en un retiro de empresa. Monty recuerda cómo ella se le acercó en la terraza del hotel con una copa de vino y entabló conversación sobre los últimos avances en energía solar. Le sorprendieron sus conocimientos y su interés por el tema. La mayoría de las relaciones públicas se limitaban a memorizar los términos básicos, por lo que el conocimiento de la marca ha aumentado un 28%. Astrid terminó su presentación y volvió a sentarse. La reunión continuó con un debate sobre los proyectos en curso. Monty escuchaba las presentaciones, hacía preguntas, daba indicaciones. Había construido la empresa desde los cimientos, invirtiendo no solo dinero, sino también su alma. Green Atom estaba desarrollando soluciones innovadoras de energía limpia y ahora estaban cerca de un gran avance en la tecnología de fusión fría. Tras la reunión, se quedó en la sala de conferencias, revisando documentos. Astrid también se quedó, aparentemente recogiendo sus papeles. «Excelente presentación», pronunció Monty cuando la puerta se cerró tras el último empleado. «Gracias», se acercó ella. «Pero pareces tenso. ¿Te pasa algo?» Monty se frotó el puente de la nariz. «La semana que vienen representantes de un fondo de inversión árabe. Si les convencemos, conseguiremos financiación para 5 años por adelantado. Lo harás bien». Astrid le tocó ligeramente el hombro. «¿Quieres que organice una cena informal? Será más fácil conectar en un ambiente relajado». «Buena idea», sonrió él agradecido. No hacían publicidad de su relación, aunque seguro que había rumores en la oficina. Astrid le entendía tan bien como cualquiera. Ella también se había abierto camino con sus propias fuerzas, superando prejuicios y estereotipos. Hija de diplomáticos, había aprendido desde niña a leer a la gente y a encontrar un acercamiento a todo el mundo. Estas habilidades la hacían indispensable en la empresa. Por la noche, Monty se quedaba hasta tarde en la oficina. A menudo trabajaba hasta tarde. Aquí, entre esquemas y cálculos, se sentía más cómodo. Astrid se pasó por allí con una taza de café. «¿Vas a estar en casa hoy?», le preguntó sentándose en el borde del escritorio. «Le envié un mensaje a mi mujer diciéndole que llegaría tarde», cogió la taza. «Tengo que comprobar los cálculos para la presentación». «Monty»,
Astrid le tocó suavemente el brazo. Te estás presionando demasiado. ¿Por qué no nos tomamos un descanso? ¿Cenamos en algún sitio? Él negó con la cabeza. Lo siento, esta noche tengo que trabajar. Vale. Se deslizó con elegancia fuera de la mesa. Me pondré en camino entonces. Llámame si cambias de opinión. Al quedarse solo, Monty se quedó mirando la pantalla del ordenador. Sabía que debía ir a casa con su mujer, pero pensar en la inevitable conversación sobre sus tardíos regresos solo le cansaba. Beatriz era una buena mujer, pero era como si hablaran idiomas diferentes. Ella no entendía su obsesión por el trabajo, y él se sentía cada vez más avergonzado de su franqueza y sus modales sencillos. A Monty le gustaba el orden y el control en todo. Su despacho era un modelo de orden, cada cosa en su sitio, los documentos ordenados en carpetas. Incluso su aspecto era siempre impecable, a pesar de las largas horas de trabajo. Era su defensa contra el pasado, contra los recuerdos de la estrecha caravana y la ropa raída. Su teléfono vibró. Un mensaje de Astrid. No te quedes hasta muy tarde. Mañana es un gran día. Sonrió. Siempre sabía qué decir y cuándo decirlo. Con ella no había fingimiento. Aceptaba sus ambiciones y sus miedos sin intentar cambiarle ni juzgarle. Quizá por eso, hacía 2 años, se había dejado llevar, había roto sus propias reglas. Monty sacudió la cabeza, apartando los pensamientos inoportunos, y volvió al trabajo. 1 hora más tarde, apagó el ordenador y se dirigió al ascensor. Sus pasos resonaron en las mamparas de cristal de la oficina vacía. Mañana la vida volvería a bullir aquí, y él seguiría construyendo su imperio, ladrillo a ladrillo subiendo cada vez más alto. Lo principal es no mirar atrás. Beatriz conoció a su futuro marido en un pequeño restaurante donde trabajaba como sous chef. Montgomery estaba empezando su negocio y solía llevar a cenas a posibles socios. Aquella noche, el chef tuvo una desafortunada caída y se rompió el brazo justo antes de empezar la cena, y Beatriz tuvo que tomar el mando de emergencia de la cocina. Tras la hora de cierre, cuando salió a la sala vacía para comprobar el servicio de mañana, un camarero se le acercó. Perdone, Beatriz, pero uno de los invitados insiste en ver al chef. Dice que quiere darle las gracias personalmente por la cena. Dale las gracias y pídele que escriba una crítica. Le hizo un gesto con la mano, dejando las gafas. No ha salido en media hora. Se sienta a la mesa y espera. Beatriz puso los ojos en blanco y salió al pasillo. Efectivamente, había un hombre alto con un traje estricto sentado en la mesa del fondo. Al verla, se levantó. Pido disculpas por mi insistencia. Se bajó la manga un poco nervioso. Pero esta ha sido la mejor cena de mi vida y quería agradecértelo en persona. Su primera cita fue en el parque. Monty había traído un termo con café y bocadillos, disculpándose por no haberse atrevido a invitarla al restaurante. Temía que criticara la cocina. Beatriz se rió y sacó de su bolso un recipiente con tarta casera. Soy cocinera, no crítica, dijo entonces. Y sé apreciar cualquier comida cocinada con alma. Se casaron 1 año después. La boda fue modesta, unos pocos amigos íntimos en un pequeño restaurante que Beatriz alquiló para la velada. Ella misma cocinó la cena, rechazando rotundamente los servicios de catering. Los primeros años estuvieron llenos de planes y sueños compartidos. Monty desarrolló su empresa. Beatriz le ayudó con consejos para organizar cenas de empresa. Ella le enseñó las variedades de vino y café. Él la ayudó a entender los planes de negocio cuando decidió abrir su propio restaurante. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Monty se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. Era cada vez menos propenso a llamarla para asistir a eventos de empresa. Beatriz recordó el momento en que notó por primera vez que se avergonzaba de ella. Fue en una recepción para posibles inversores. Beatriz estaba contando una historia sobre una sopa que explotaba, gesticulando enérgicamente y sin escatimar palabras malsonantes.
Monty palideció y se apresuró a llevarla al otro extremo de la sala, susurrando: «Querida, tal vez no deberías contar esas historias en una sociedad decente». Al principio ella había atribuido sus reacciones al cansancio y al estrés laboral, pero estas situaciones eran cada vez más frecuentes. Un día le oyó disculparse ante una socia por sus modales sencillos. «Verá, viene de una familia corriente», dijo Monty. «No está acostumbrada a las conversaciones triviales». Beatriz guardó silencio entonces, aunque por dentro le hervía la sangre. Conocía el valor de sí misma y de su trabajo. Sí, hablaba sin rodeos y a veces con rudeza, pero siempre era sincera. A diferencia de las damas simbólicas que hablaban de los últimos desfiles de moda, ella podía mantener una conversación sobre negocios reales, sobre gestión de personal, sobre finanzas. Poco a poco, las invitaciones a eventos empresariales empezaron a ser cada vez menos frecuentes. Monty encontraba excusas: que el acto era demasiado formal, o un círculo de gente reducido, o simplemente no es tu formato, querida. Beatriz se sumergió en el desarrollo de su propio negocio. Su primer restaurante se hizo popular rápidamente. Luego vino el segundo, el tercero. Disfrutaba de su trabajo, en el que era apreciada por su franqueza y profesionalidad. Pero a veces, cuando volvía a la casa vacía, se acordaba del hombre torpe que una vez había venido a dar las gracias a la cocinera y se había quedado a ayudar en la cocina. Hacía aproximadamente un año, Monty y ella habían intentado arreglar las cosas. Él la había invitado a un importante acto benéfico, en el que ella había intentado sinceramente encajar. Se había puesto un vestido elegante, se había peinado e incluso había concertado una cita con un experto en etiqueta. Pero cuando llamó a uno de los elegantes platos tonterías de mal gusto, Monty se puso pálido de nuevo y la llevó a casa. «¿Por qué no puedes ser como los demás?», preguntó entonces. «Porque no soy como los demás», respondió ella. «Y por eso una vez me quisiste». Después de aquella noche, establecieron tácitamente un nuevo orden, cada uno viviendo su propia vida, observando una educada neutralidad. Monty iba a trabajar. Beatriz desarrollaba una cadena de restaurantes. Casi nunca cenaban juntos. Él se quedaba hasta tarde en la oficina, ella se quedaba hasta tarde en la cocina. A veces Beatriz se preguntaba cuándo exactamente habían empezado a distanciarse. Quizás cuando a Monty le dio vergüenza presentarle a sus nuevos socios, o cuando ella se dio cuenta de que su franqueza y sinceridad, que antes tanto valoraba, se habían convertido en una fuente de vergüenza para él. Pero la mayoría de las veces recordaba su primera cita en el parque, el termo de café, los sándwiches cortados torpemente y el interés genuino en los ojos de él cuando ella le hablaba de su trabajo. Que Monty no se avergonzaba de ella, que Monty la quería por lo que era. La casa de los Kingsley tenía una cocina enorme, la única exigencia de Beatriz cuando la compró. Aquí le gustaba pasar los raros fines de semana experimentando con nuevas recetas. Monty solía hacerle compañía, sentado en el bar con una taza de café, comentando la semana pasada. Ahora cocinaba cada vez más sola. Este domingo por la mañana no fue una excepción. Beatriz se levantó al alba. El hábito de madrugar del jefe estaba arraigado. Monty aún dormía y ella bajó tranquilamente a la cocina. En momentos como este resultaba especialmente conmovedor lo grande que se había hecho la casa para ellos dos. Acababa de terminar de amasar la masa del croissant cuando oyó los pasos de su marido. Monty apareció en la cocina con sus pantalones caseros y su jersey, el portátil bajo la axila. «Buenos días», alcanzó la cafetera. «Lo siento, mucho trabajo. Tengo que revisar los cálculos para la reunión de mañana». «Es domingo, Monty». «Lo sé, pero el proyecto está en una fase importante». Sirvió café en su taza favorita, un regalo de Beatriz en su primer aniversario de boda. Ella enrolló el bollo en silencio mientras escuchaba a su marido acomodarse en el salón. En el pasado,
Él se habría quedado en la cocina, trabajando detrás de la barra para estar más cerca de ella. Ahora, cada vez más, se retiraba a otra habitación. Su vida cotidiana se dividía imperceptiblemente en líneas paralelas. Monty se iba a la oficina por la mañana temprano, a menudo antes de que ella volviera de controlar el turno de mañana en el restaurante. Por las tardes, ella trabajaba hasta tarde en la cocina. Él se entretenía con los proyectos. Existían uno al lado del otro, pero como en dimensiones diferentes. Beatriz sacó los cruasanes del horno. El olor a recién horneado llenó la casa, pero Monty no apareció. Siempre había acudido antes a ese aroma. Llevó el plato de cruasanes calientes y una taza de café recién hecho al salón. Su marido estaba sentado mirando la pantalla y solo asintió distraído en señal de agradecimiento. De vuelta a la cocina, empezó a preparar la cena. Pato asado con naranjas, el plato favorito de Monty. Tal vez le sacaría de su capullo de trabajo al menos durante una hora. Cocinar era relajante. Le permitía no pensar en cómo habían acabado en aquel cortés distanciamiento. Beatriz recordaba cómo solían pasar los fines de semana. Podían pasarse el día en la cama, pidiendo comida para llevar, un lujo poco frecuente para una cocinera. O hacían un experimento de cocina a dos, convirtiendo la cocina en un juego. Iban al mercado, donde Monty esperaba pacientemente mientras ella seleccionaba meticulosamente las verduras y las especias. Ahora sus fines de semana juntos se habían convertido en una vecindad silenciosa. Sin embargo, a la hora de comer, Monty había dejado de trabajar. Se sentaron a la mesa y Beatriz observó cómo su marido se ajustaba la servilleta y los cubiertos, un hábito que había desarrollado en los últimos años. Muy sabroso, dijo tras unos instantes de silencio. Hacía mucho tiempo que no cocinabas, Pato. Hacía mucho tiempo que no venías a cenar a casa, respondió ella sin reproches, limitándose a constatar un hecho. Él se quedó en silencio, mirando su copa de vino. Lo siento, realmente mucho trabajo. Estamos cerca de un gran avance tecnológico y cada día cuenta. Beatriz asintió. Lo comprendía. Ella misma era adicta al trabajo, pero últimamente le parecía cada vez más a menudo que el trabajo se había convertido no solo en una cuestión de vida para Monty, sino en una forma de evadirse de su enfriadora relación. Iba a ir al restaurante después de comer. Tenía que comprobar la oferta del brunch del domingo. Monty la acompañó hasta la puerta. «No me esperes despierta con la cena», le dijo. «Todavía queda trabajo por hacer». No iba a hacerlo. Sonrió un poco triste. «Ya sabes, los domingos por la noche son los más calurosos». Él asintió con evidente alivio. No tendría que inventar otra razón para llegar tarde a casa. Beatriz se subió al coche, apartando habitualmente los pensamientos sobre si su marido pasaría realmente la noche en la oficina. Era más fácil creer en su adicción al trabajo que pensar en alternativas. El trayecto hasta el restaurante duró 20 minutos. Beatriz encendió la radio, intentando concentrarse en el trabajo que tenía por delante. Tenía un nuevo sous chef, tenía que comprobar cómo llevaba la carga de trabajo del domingo, y tenía que hablar con el gerente sobre la actualización de la carta de vinos. Y el teléfono sonó suavemente, un mensaje de Monty. «Gracias por el almuerzo. Siento que no pasemos mucho tiempo juntos». Ella no contestó. ¿Qué podía decir? De nada. Sonaba demasiado formal. «Te echo de menos», demasiado franco. Hacía tiempo que su relación se había reducido a mensajes cortos y frases de cortesía por encima del hombro. Aparcó fuera del restaurante y se quedó sentada en el coche unos minutos. Quizá debería haber sido sincera con su marido. Preguntarle directamente qué le pasaba, pero conocía demasiado bien a Monty. Volvía a citar al trabajo y luego se volvía aún más distante, escondiéndose en su despacho como en una fortaleza. Era más fácil sumergirse en el trabajo. Allí todo era claro y lógico. Reglas claras, tareas claras, emociones sinceras. No como en casa,
donde cada conversación se convertía en caminar sobre el delgado hielo de la subestimación. En el despacho de Montgomery había un ajetreo inusual. La secretaria estaba organizando carpetas con documentos. El director técnico comprobaba por tercera vez el equipo de presentación. Representantes de un gran fondo de inversión iban a visitar la empresa dentro de una semana, y todos se dieron cuenta de la importancia de la reunión. Monty hojeaba los expedientes de los posibles inversores y con cada página aumentaba su ansiedad. La familia Westbrook, que dirigía el fondo, pertenecía a las dinastías más antiguas de Nueva Inglaterra. 4 generaciones de licenciados en la Ivy League, modales impecables, proyectos filantrópicos, residencias en el campo. Ellos personificaban el mundo en el que Monty había estado tratando desesperadamente de entrar todos estos años. «Jefe, ha llegado lo último sobre las pruebas del prototipo», se asomó a la oficina el ingeniero jefe. Monty profundizó en los detalles técnicos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la próxima reunión. Se imaginaba llevando a Beatrice a cenar con los inversores. ¿Cómo empezaría a contar sus historias desde la cocina, utilizando sus expresiones fuertes favoritas? Solo de pensarlo, le entraban sudores fríos. Llamaron a la puerta con delicadeza. Astrid entró, llevando una bandeja con una taza de café recién hecho. «Te has perdido la comida», puso la taza sobre la mesa. «Y pareces agotada». Leyendo sobre la familia Westbrook, Monty se frotó el puente de la nariz. ¿Sabías que su fundación nunca invierte en empresas de primera generación? Prefieren tratar con gente de su propio círculo. Astrid se sentó en el borde de la mesa, haciendo un gesto familiar para arreglarse el pelo perfectamente peinado. «Así que tú serás la excepción. Tu tecnología habla por sí sola». «No es solo la tecnología». Se levantó y se dirigió a la ventana. «Lo evaluarán todo. ¿Cómo hablo? ¿Cómo me visto? ¿Qué vino prefiero? Demonios, ni siquiera sé qué tenedor se usa para comer qué en sus cenas». «Yo puedo ayudar», dijo Astrid en voz baja. «Papá era embajador, ¿recuerdas? Crecí en recepciones diplomáticas». Monty sonrió agradecido. Astrid siempre sabía qué decir. Era la personificación de la sofisticación de la que él carecía. Se sentía más seguro con ella. Aquella tarde, viendo la presentación, Monty recordó su infancia. La estrecha caravana, su padre con el mono engrasado, su madre contando cada céntimo en la tienda. Había pasado muchos años intentando borrar esos recuerdos, aprendiendo a hablar correctamente, a vestir impecablemente, a mantener la espalda recta. Pero a veces, como ahora, el pasado le invadía con una sofocante oleada de inseguridad. Su teléfono vibró, un mensaje de Beatriz. «¿Vienes a cenar?» Miró el reloj. Eran casi las 10. «Lo siento, estoy ocupado preparando una reunión importante», respondió. «¿Te traigo algo de comer a la oficina?» Monty se imaginó a Beatrice apareciendo por allí con sus vaqueros desgastados, cargada con recipientes de comida casera, despotricando sobre los problemas del restaurante. Y en la oficina de al lado, Astrid probablemente todavía trabajando en los comunicados de prensa. «No hace falta, comeré algo de camino a casa». Guardó el teléfono y volvió al papeleo. Había que pensar en cada detalle de la próxima reunión. Los Westbrook no perdonan los errores, ni en los cálculos técnicos ni en las interacciones sociales. A la mañana siguiente, Monty reunió al equipo en la sala de conferencias. «Tenemos una semana», miró al personal. «Todo tiene que estar impecable. Comprobad cada cifra, cada gráfico. Astrid, prepara información sobre los proyectos benéficos de la fundación. Tenemos que demostrar que compartimos sus valores». Tras la reunión, retuvo a Astrid. «¿Te quedas más tiempo hoy? Quiero elaborar un guión para la presentación». «Claro», sonrió ella. «Y he organizado una cena en el Savoy para que practiques tu cháchara». Monty asintió aliviado. Al lado de Astrid, todo parecía más fácil.
Ella conocía el mundo, entendía sus reglas, no como Beatriz, que se enorgullecía de su Weibo y despreciaba la charlatanería. Todo el día transcurrió en febriles preparativos. Monty reescribió 3 veces el discurso de apertura, intentando eliminar el más mínimo rastro del acento de la gente corriente. Encargó un traje nuevo a su sastre personal. Pidió a su secretaria que buscara información sobre los vinos preferidos de la familia Westbrook. Por la noche, sentado en un buen restaurante, observó cómo Astrid se comunicaba despreocupadamente con el maitre, con qué gracia sostenía una copa, con qué facilidad pronunciaba los nombres franceses de los platos. Todo lo que tanto le había costado aprender le resultaba natural. «Estás demasiado tenso», le comentó cuando se quedaron solos. «Notarán tu inseguridad». «No puedo meter la pata». Monty hizo girar el vaso entre sus manos. «Es una oportunidad de llevar la empresa al siguiente nivel, de demostrar que valgo algo». «Ya lo has demostrado». Astrid le cubrió la mano con la suya. «Mira lo que has construido desde cero. Te lo agradecerán». Él permaneció en silencio. ¿Cómo explicarle que no se trataba solo de la empresa, que cada reunión como esta era una prueba de su derecho a estar en su mundo, que cada vez temía que se dieran cuenta de que era un impostor, que lo vieran como aquel chico del parque de caravanas? Faltaban 3 días para la presentación cuando Monty recibió una carta de la secretaria de los Westbrook. Los inversores no solo planeaban una reunión de negocios, sino que querían conocerle de manera informal, ver a su familia, saber con quién estaban tratando. La carta mencionaba amablemente que no solo estaban interesados en el negocio, sino también en la personalidad del posible socio, sus vínculos sociales y su entorno. Monty releyó la carta varias veces, sintiendo que todo se enfriaba en su interior. Se imaginó a Beatriz en aquella cena, su franqueza, su costumbre de decir lo que pensaba, su incapacidad para mantener conversaciones triviales. Era una buena persona y una chef con talento, pero en un mundo de dinero y modales refinados era como un elefante en una cacharrería. Llamó a Astrid a su despacho y le enseñó la carta. «¿Qué te parece?», le preguntó, observando atentamente su reacción. Astrid estudió el texto y golpeó el escritorio con un dedo impecablemente cuidado. «Quieren asegurarse de que eres su hombre, que pueden tratar contigo, no solo en los negocios, sino en su círculo social». «¿Y qué se supone que debo hacer?». «Ya sabes la respuesta», sonrió suavemente. «Solo tienes miedo de decirla». Monty se levantó y se acercó a la ventana. Más allá del cristal se extendía la ciudad. Su ciudad, la que planeaba cambiar con su tecnología. Todo estaba tan cerca, el contrato con el que había soñado, las oportunidades, las conexiones, y todo podía venirse abajo por culpa de una mala cena. «No puedo traer a Beatriz», dijo finalmente. «Ella arruinará todo sin siquiera quererlo». «¿Y qué sugieres?», se volvió hacia Astrid. «Podrías, solo por esta noche». Ella enarcó una ceja, esperando a que él terminara la frase. «Podrías haber ido como mi esposa», exhaló. «Conoces todas las reglas, sabes cómo mantener una conversación. Tú encajas en su mundo». Astrid permaneció en silencio, mirándole con una leve sonrisa. «No será por mucho tiempo», añadió apresuradamente. «Solo una tarde, solo vendrán 2 días, luego volarán de vuelta a Boston. Beatriz ni siquiera lo sabrá. Está ocupada con un nuevo restaurante, raramente en casa. ¿Y si lo sabe? No se enterará. Lo arreglaremos. Le diré que la reunión se ha pospuesto, que solo será una reunión de trabajo». Astrid se levantó y se acercó a él. «¿Te das cuenta de que esto ya no es solo coqueteo de oficina? Esto es un paso serio». «Lo sé», se frotó el puente de la nariz. «Pero no tengo elección. Esta inversión es la oportunidad de mi vida. No puedo dejarla pasar». Ella le miró atentamente. «Bien, pero tenemos que planearlo con cuidado. El más mínimo error y tu reputación estará arruinada».
Pasaron la noche en vela ultimando los detalles. Astrid hizo una lista de cosas a tener en cuenta, desde la verosímil historia de cómo se conocieron hasta las minucias de la vida familiar que podrían surgir en la conversación. Digamos que nos conocimos en una asociación benéfica, sugirió. Eso explicaría mis antecedentes y mi educación, y parecerá honorable a sus ojos. Monty asintió, anotándolo. ¿Y la boda? Una pequeña ceremonia en Francia, solo amigos íntimos. Eso explicaría la falta de fotos y notas, y añadirá el toque justo de sofisticación. Pensaron en todo. ¿Qué restaurantes visitaban supuestamente juntos? ¿Qué música escuchaban? ¿Dónde pasaban las vacaciones? Astrid le enseñó cómo tocarla correctamente, qué gestos delatan a una pareja casada desde hace tiempo. No exageres tu afecto, le dijo. Estas personas son reservadas en público. Un ligero toque en la espalda cuando les ayudas a sentarse es suficiente. Hacia medianoche estaban exhaustos. Monty se recostó en su silla, mirando las hojas de papel garabateadas. ¿Crees que funcionará? Funcionará, asintió Astrid con seguridad. Crecí rodeada de gente así, sé cómo comportarme, y tú, sé tú misma. O mejor dicho, la versión de ti mismo que creaste para el negocio. Miró el reloj. Beatriz ya debía de estar dormida. Tenía que pensar en una razón por la que no le había avisado de su tardío regreso. Agacha la cabeza, dijo Astrid como si le leyera el pensamiento. Dirás que hubo una llamada importante desde la costa oeste. Es más importante centrarse en lo importante ahora mismo. Monty asintió. Casi se había convencido a sí mismo de que lo hacía por la empresa, por su sueño de marcar la diferencia en el mundo. Casi creía que realmente no tenía elección. Mañana le enviaré al sastre tus medidas, dijo Astrid mientras recogía los papeles. Necesitamos que nuestros trajes combinen, y concierta una cita con un estilista. Tu corte de pelo es demasiado conservador para un hombre casado con una dama de sociedad. Hablaba en tono serio, como si estuviera hablando de otra presentación, como si no estuvieran planeando un engaño que podría arruinar varias vidas. La sala de conferencias del Hotel Ritz tenía un aspecto inmaculado, luces tenues, flores frescas, manteles almidonados. Monty comprobó por última vez el equipo de presentación. Su nuevo traje, hecho a medida por recomendación de Astrid, le quedaba perfecto. Su corte de pelo y el ligero bronceado del salón de bronceado le hacían parecer un hombre de éxito. Astrid se presentó media hora antes del comienzo de la reunión. Había elegido un elegante vestido marfil, joyas discretas pero evidentemente caras. Era como si su imagen dijera: «Soy lo bastante rica como para no necesitar una exhibición de riqueza». ¿Todo listo? Le tocó ligeramente el hombro, ajustándole la corbata con un gesto familiar. Creo que sí. Monty tiró de sus puños con nerviosismo. Espero que no pregunten por... No empieces, interrumpió ella suavemente. Ya lo hemos hablado. Ten confianza. Los socios menores de la fundación fueron los primeros en llegar, seguidos de los expertos técnicos. Monty los saludó, estrechándoles la mano y entablando una conversación trivial. Astrid se mantuvo un poco al margen, pero de forma invisible guió la conversación en la dirección correcta, haciendo comentarios oportunos y riéndose con elegancia de las bromas de los invitados. Exactamente a la hora convenida aparecieron los Westbrook, el patriarca canoso de la familia y su hijo, que se había convertido recientemente en socio gerente de la fundación. Se comportaron con esa peculiar sencillez que solo se da en la aristocracia hereditaria. Señor Kingsley, el mayor de los Westbrook, inclinó ligeramente la cabeza. He oído hablar de sus avances, y esta es la SRA. Kingsley, supongo. Astrid extendió la mano con una sonrisa impecable. Encantada de conocerla. Mi padre ha mencionado a menudo a su familia en relación con proyectos de caridad en Nueva Inglaterra. ¿Es usted la hija de Pierre Delacroix?
Westbrook Jr. se animó. Nos conocimos en una recepción de la embajada hace unos años. La conversación fluyó despreocupadamente. Astrid guió hábilmente la conversación, creando oportunidades para que Monty brillara por sus conocimientos sin parecer jactancioso. Contó con gracia la historia de su relación. Mencionó amigos comunes de la alta sociedad, intercalando el discurso con ligeras frases en francés. La presentación fue perfecta. Monty habló con seguridad. Sus respuestas a las preguntas técnicas fueron claras y competentes. Cuando explicó cómo funcionaba la nueva tecnología, incluso el habitualmente escéptico Westbrook padre escuchó con verdadero interés. Durante el almuerzo, Astrid encantó a todos con historias sobre la vida en distintos países, halagó sutilmente a los expertos de la fundación y demostró unos conocimientos inesperados sobre arte contemporáneo. Creó la imagen de la esposa ideal de un hombre de negocios de éxito, lo bastante lista como para mantener la conversación, pero no tanto como para eclipsar a su marido. Una presentación excelente, señor Kingsley, dijo Westbrook padre después de comer. Y debo admitir que su cónyuge es un verdadero tesoro. Es raro encontrar tal combinación de inteligencia y educación hoy en día. Monty sintió un pinchazo de conciencia, pero se obligó a sonreír. Soy muy afortunado. Aquella tarde, una vez cumplidas todas las formalidades, Westbrook Jr. se llevó a Monty aparte. Estamos impresionados, Montgomery, tanto con la tecnología como contigo personalmente. Creo que podemos llegar a un acuerdo. Fue una victoria, completa e incondicional. Monty observó cómo Astrid se despedía de sus invitados, besando con gracia el aire cerca de sus mejillas, intercambiando contacto con la esposa de uno de los socios. Desempeñó su papel a la perfección. Estaban a punto de marcharse cuando, en el vestíbulo del hotel, Monty se fijó en una cara conocida, la esposa de su antiguo socio, amigo íntimo de Beatrice. La mujer desvió la mirada de él a Astrid, sorprendida, y en su mente se formó un enigma. Astrid también se fijó en ella, y sin perder la compostura, arrastró a Monty hacia la salida. Deberíamos irnos, querida. No deberíamos hacer esperar a nuestros invitados. Pero Monty sabía que en una hora su mujer sabría la verdad, y ninguna actuación perfecta ayudaría. Beatrice respondió a la llamada de Martha con las manos lavadas después de cortar la carne. No solía coger el teléfono mientras trabajaba, pero era la tercera vez que llamaba a su amiga. Hablando, estoy un poco ocupada. Beatriz apoyó el teléfono contra su hombro, comprobando el grado de cocción del filete. Las palabras de Martha llegaron como de muy lejos, algo sobre una presentación. Monty, una rubia. Beatriz no se dio cuenta inmediatamente de lo que decían. Cuando lo hizo, entregó el filete a su ayudante y salió de la cocina para dirigirse a su despacho. Espera, hazlo otra vez, despacio. Escuchó la historia de su amiga sobre cómo, por casualidad, había estado en el Ritz y había visto al marido de Beatrice con la espectacular mujer que había presentado a todo el mundo como su esposa. Marta describió los detalles: el vestido color marfil, el collar de perlas, cómo se cogían de la mano, cómo él le echaba con cuidado la silla hacia atrás. Beatrice escuchaba en silencio. En algún lugar del fondo, la cocina bullía, los electrodomésticos tintineaban, los cocineros gritaban. Anotó mecánicamente que debía comprobar los preparativos para el servicio de la noche. ¿Estás aquí?, preguntó Martha ansiosa. Sí, gracias por avisarme. ¿Debo ir a tu casa? No hace falta. Tengo mucho trabajo. Volvió a la cocina. Comprobó que el filete estaba en su punto. Ajustó la salsa. Reprendió al ayudante por cortar mal las verduras. Durante toda la velada, trabajó como de costumbre, atenta, organizada, profesional. Solo después de cerrar, sola en un restaurante vacío, se permitió reflexionar sobre la situación. Así que su marido no solo tenía una amante,
Estaba tan avergonzado de su esposa que llevó a otra mujer a una reunión importante. La presentó como su esposa. Montó un número. Beatriz se sirvió un whisky, no vino, como de costumbre, sino un buen whisky de Malta que guardaba para ocasiones especiales. Bueno, sin duda era una ocasión especial. En su mente se agolpaban fragmentos de recuerdos, cómo Monty la había llamado cada vez con menos frecuencia a los actos de negocios, cómo se había encogido ante sus comentarios directos, cómo había intentado enseñarle modales sociales. Ella había pensado que se estaba volviendo un snob, pero resultó que estaba preparando un sustituto. Sonó el teléfono, un mensaje de su marido. La presentación ha estado genial. Volveré tarde, no me esperes despierta. Beatriz tarareó. Me pregunto dónde estará ahora. ¿Celebrando el éxito con su falsa esposa? ¿Inventando nuevas historias de socialité para los inversores? Abrió su portátil, encontró la página web de la empresa de su marido. Allí estaban, bonitas palabras sobre innovación y energía limpia, fotos de Monty en conferencias, entrevistas en revistas de negocios, su idea, su camino a la cima. Entonces no soy lo bastante buena para ese camino, murmuró, tomando un sorbo de whisky. Sabía muy bien, a turba, ahumado, con un ligero amargor, justo lo que necesitaba. Beatriz empezó a buscar en Google información sobre la empresa de su marido, noticias, comunicados de prensa, estados financieros. Nunca se había adentrado en sus negocios, cada uno tenía su propia esfera, ella en los restaurantes, él en la tecnología. Pero ahora, una foto de una recepción apareció en la pantalla, Monty rodeado de socios. A su lado había una hermosa mujer rubia que firmaba como directora de Relaciones Públicas. Beatriz se fijó en el rostro cincelado, el estilismo impecable, la postura perfecta. Astrid Delacroix, leyó en voz alta. Así es como... Llamaron a la puerta. El vigilante nocturno estaba haciendo su ronda. «Está bien, Frank», dijo ella. «Me iré pronto». Pero ella no tenía ganas de irse. Aquí en su despacho, entre los olores de la cocina y el ruido familiar del restaurante, que incluso ahora venía de la calle, pensaba mejor. Y había mucho que pensar. Sacó un cuaderno, una vieja costumbre de anotar planes e ideas. A medida que su mano garabateaba las líneas, un plan se iba formando lentamente en su cabeza, sin rabietas, sin escándalos, sin romper platos. No, lo haría todo. Profesionalmente, el negocio de la restauración se basa en la reputación. Estoy seguro de que es lo mismo en el mundo de la alta tecnología y mucho dinero. Monty tiene tanto miedo de parecer inapropiado para ese mundo. Bueno, ella le ayudará. Muéstrale en toda su gloria. Beatriz empezó a hacer una lista. Sus contactos, conocidos, información que podría serle útil. A lo largo de los años, había llegado a conocer a muchas personas influyentes, banqueros que acudían a almuerzos de negocios, periodistas que escribían críticas de restaurantes, habituales de la comunidad empresarial. El teléfono volvió a sonar. Marta se preocupó por si su amiga estaba haciendo alguna tontería. «Todo va bien», contestó Beatriz. «Solo trabajo hasta tarde». Ni siquiera era mentira. Estaba trabajando de verdad, elaborando un plan, concretando los detalles, calculando las opciones. Como abrir un nuevo restaurante, todo tenía que ser claro, coherente, sin emociones. El whisky del vaso se acabó. Beatriz miró el reloj. Era más de medianoche. Hora de irse a casa, a un dormitorio vacío, a fingir que no sabía nada. Aún no lo sabía. Repasó sus notas una vez más. El plan era bueno, no rápido, no obvio, pero eficaz. ¿Monty quería ajustarse a la alta sociedad? Bueno, ella le daría un verdadero entretenimiento social. Al salir, Beatriz echó un vistazo a la cocina. Todo era sencillo. Los cuchillos afilados, los fogones limpios, la comida guardada. Le encantaban la limpieza y el orden. Quizá había llegado el momento de poner orden en el resto de su vida.
Había un coche esperándola en el aparcamiento, una berlina corriente, bastante cara, pero no un derroche de dinero, no como el flamante deportivo de su marido. Beatriz arrancó el motor y encendió la radio. Sonaba blues, con una voz ronca que hablaba de traición y venganza. Cambió a las noticias. Basta de drama, es hora de pasar a la acción. De camino a casa, pensó en sus restaurantes, en cómo los había levantado desde cero, cómo había contratado personal, cómo había luchado contra la competencia. Ella era buena en la gestión de un negocio, tal vez incluso mejor que Monty. Simplemente no lo gritaba en cada esquina, no trataba de sonar como otra persona. La casa estaba tranquila y vacía. En la cocina, la cena sin tocar que había hecho esa mañana. En el dormitorio, una cama perfectamente hecha. Todo estaba como siempre, excepto que ahora sabía la verdad. Beatriz sacó su cuaderno y releyó las anotaciones. Mañana empezaría un nuevo día y ella pondría en marcha su plan. Sin rabietas, sin dramas, sin palabras innecesarias. Solo negocios, nada personal. La mañana comenzó como de costumbre. Beatriz revisaba las compras en la cocina de su restaurante. Estaba inspeccionando meticulosamente las verduras cuando recibió un mensaje de Monty. Se iba 2 días de viaje de negocios con su equipo. Ni siquiera le había llamado, solo le había mandado un mensaje. «Chef, ha llegado el nuevo proveedor de carne», informó el sous-chef Marcus. Beatriz colgó el teléfono. Primero el trabajo, el resto podía esperar. Comprobó meticulosamente cada pieza, veteado, color, olor. La restauración no perdona los errores, sobre todo cuando los clientes están acostumbrados a lo mejor. «No está mal», asintió finalmente, «pero el precio es un poco alto. Pásalo. O un descuento por volumen o trabajaremos con otros». Mientras el personal preparaba la comida, Beatriz revisó las reservas de la semana. Muchas reservas de empresas, comidas de negocios, negociaciones, celebraciones de acuerdos. El sector tecnológico estaba en auge y su restaurante era uno de los lugares de reunión favoritos de ese público. Estaba estudiando una solicitud de banquete cuando se le ocurrió la idea. Unas rápidas llamadas telefónicas y se programó una comida de negocios con James Rochester, director de una empresa de desarrollo de energías alternativas y principal competidor de Monty. Era un cliente habitual, que siempre pedía un filete poco hecho y vino tinto. Con tiempo de sobra antes de la reunión, Beatriz se puso a actualizar el menú. Estaba probando una nueva salsa cuando la anfitriona entró en la cocina. «Tenemos una delegación de la compañía petrolera en la salita. Quieren dar las gracias al chef». «Enseguida salgo». Beatriz añadió una pizca de picante a la salsa. Últimamente salía mucho a recibir a los invitados, no por vanidad, sino para mantenerse en contacto. En el negocio de la restauración, los contactos personales significaban mucho. Cuando llegó Rochester, se había puesto un fino traje pantalón y se había recogido el pelo en un moño. Nada de elegancia ostentosa, solo estilo profesional. «Beatriz, me alegro de verte». Rochester le estrechó la mano. «¿Cómo está tu marido? He oído que tuvo una presentación exitosa». «Oh sí, muy exitosa», sonrió ella mientras lo conducía a una mesa. Ahora mismo está de viaje de negocios con su equipo, discutiendo los detalles de la asociación. La conversación comenzó hablando de los menús para eventos corporativos. Beatriz habló de las capacidades del restaurante, de las ofertas especiales, de las peculiaridades de atender reuniones de negocios. Poco a poco, la conversación fue derivando hacia temas generales. «Es un momento difícil para el sector tecnológico», observó Rochester. «Tantas novedades, tanta competencia». «Sí, Monty está muy preocupado por su proyecto», observó Beatriz con cautela. «Últimamente apenas duerme. No para de revisar documentos. Nunca le he visto tan tenso». No mentía, solo elegía las palabras adecuadas y dejaba que su interlocutor sacara sus propias conclusiones. Después de todo,
No había visto mucho a su marido últimamente. Después de comer con Rochester, volvió al trabajo, comprobó los preparativos de la noche, celebró una breve reunión de personal y trabajó en el nuevo menú de temporada. Fue un día muy ajetreado. Al día siguiente, se reunió con un periodista de una publicación de negocios, el mismo que había escrito recientemente un artículo entusiasta sobre Monty's. Hablaron de la posibilidad de publicar un artículo sobre el restaurante. Hablaron de la posibilidad de hacer una serie sobre el negocio de la restauración. Hoy en día, las nuevas tecnologías son un frenesí, comenta Beatrice con indiferencia. Todo el mundo tiene prisa, prisa. A veces me preocupo. ¿Tienen tiempo los ingenieros de probarlo todo? La periodista se mostró cautelosa. ¿Tiene alguna información concreta? ¿Qué va? No, claro que no. Beatrice negó con la cabeza. Es solo que, como esposa de un empresario tecnológico, puedo ver la presión a la que están sometidos. Monty apenas duerme últimamente, lo comprueba todo 2 veces. Está estresado. Hacia el final de la semana organizó una cena de negocios para jóvenes empresarios. Entre los invitados estaba la startup, cuyo proyecto Monty había criticado recientemente. Beatrice supervisó personalmente el servicio de la comida y charló con los invitados. Su marido hizo comentarios muy duros sobre mi tecnología, señaló la startup. Ahora mismo está muy nervioso con su propio proyecto, se encogió de hombros Beatrice. Ya sabe cómo es. Cuanta más presión, más duras son las reacciones. Por las tardes, seguía preparándole a Monty sus comidas favoritas, preguntándole por su trabajo, escuchando sus historias de negociaciones exitosas. Cada vez con más frecuencia se quedaba hasta tarde en la oficina, hablando de algunos problemas de documentación. El rostro de Astrid aparecía en las noticias. Hacía comentarios en nombre de la empresa, sonreía en las fotos de los actos empresariales. El domingo, Beatrice organizó un brunch para clientes habituales. Entre los invitados había inversores, periodistas y empresarios. Caminó entre las mesas, charló con los invitados, aceptó cumplidos sobre nuevos platos, y cada conversación reforzaba la atmósfera de ligero malestar que rodeaba el proyecto de su marido. No estaba difundiendo rumores, sino expresando la preocupación natural de una esposa por su marido. Hablaba de su nerviosismo, de sus noches en vela, de su obsesión por comprobar documentos. Su reputación de honradez y franqueza jugaba a su favor. Nadie sospecharía que estaba tramando algo. Anotaba las reacciones de la gente en su cuaderno, planeando las próximas reuniones. Sabía que pronto empezaría a cundir la incertidumbre, y nadie sospecharía de la cocinera, la ama de llaves, la mujer que Monty era demasiado tímido para mostrar a los inversores. Era un juego a distancia. En el mundo de los negocios, la reputación se construye con pequeñas cosas, con matices, con eufemismos. A veces, una mirada preocupada, una insinuación cautelosa es suficiente para sembrar la duda, sobre todo si esas insinuaciones proceden de alguien que debería conocer la situación al dedillo, pero que no tiene motivos para mentir. La mañana en la oficina de Green Atom comenzó con una desagradable llamada telefónica. Uno de los posibles inversores había cancelado una reunión. Monty golpeó los dedos irritados sobre su escritorio, escuchando disculpas corteses y una redacción simplificada. Haremos una pausa por ahora. Tenemos que volver a comprobarlo todo a fondo. Volveremos a la discusión más tarde. Era la tercera cancelación en una semana. Tras una brillante presentación con Westbrooks, todo iba de maravilla, los contratos estaban a punto de firmarse. Y entonces algo se rompió, de forma casi imperceptible, pero palpable. Astrid llamó a la puerta y entró con una carpeta de documentos y cara de preocupación. Los socios asiáticos piden más garantías sobre la seguridad de la tecnología. Puso los papeles sobre el escritorio. Y el departamento financiero informa de que el banco está renegociando las condiciones de la línea de crédito. Monty se frotó las sienes. ¿Qué está pasando? Hasta hace 15 días,
Todo el mundo estaba entusiasmado con el proyecto. He estado intentando averiguarlo. Astrid se encaramó al borde de la mesa. Nadie lo dice abiertamente, pero parece que hay algunos rumores sobre los riesgos de la tecnología. No encuentro ninguna fuente, todo el mundo habla de rumores. El director técnico trajo los resultados de las últimas pruebas. Todos los indicadores son normales, incluso mejores de lo previsto. Pero por alguna razón los inversores seguían dudando. Monty se sumergió en su trabajo, comprobando 2 veces cada cifra, cada cálculo. De vez en cuando miraba por la ventana de su despacho para ver a Astrid paseando por la oficina, hablando por teléfono, intentando salvar el día. Hacia la noche llegó otra noticia desagradable. La revista, que había prometido un gran reportaje sobre la empresa, decidió aplazar la publicación. Algo sobre la necesidad de seguir comprobando los hechos. En casa, Beatrice se reunió con él para cenar y hablar de su restaurante. Estaba inusualmente animada, hablando de nuevos clientes y de la expansión del negocio. Monty asintió distraído, pensando en su próxima reunión con el consejo de administración. «Pareces tenso», comentó su mujer. «¿Va todo bien?» «Sí, solo mucho trabajo», removió el café enfriado. «Solo un poco de papeleo complicado». Al día siguiente, Westbrook Jr. solicitó una reunión no programada con el equipo de desarrollo. Monty se había preparado toda la noche, recopilando datos, construyendo argumentos, pero durante la videoconferencia le sorprendió cómo había cambiado el tono del inversor. No había ni rastro de su anterior entusiasmo. «Verá, señor Kingsley», le decía Westbrook, «en nuestra posición no podemos arriesgar nuestra reputación. Si existe la más mínima duda sobre la seguridad de la tecnología, pero no hay ninguna duda razonable». Monty apenas podía contener su irritación. «Todas las pruebas demuestran...» «Sí, sí, por supuesto, pero quizás deberíamos hacer un examen independiente adicional. Digamos, en unos 6 meses...» Después de la llamada, Monty llamó a Astrid. Parecía cansada. Los últimos días había estado trabajando casi sin descanso para mantener la situación bajo control. «Algo no va bien», se paseó por la oficina. «Alguien está haciendo una campaña contra nosotros. Pero, ¿quién? Y lo que es más importante, ¿cómo? No hay ataques directos ni desinformación en la prensa, solo un aire de incertidumbre. He comprobado los competidores». Astrid hojeó las notas en su portapapeles. «No hay actividad aparente. Al contrario, ellos mismos parecen sorprendidos por lo que está pasando». Por la tarde, Monty se entretuvo en la oficina, repasando viejos contactos, tratando de averiguar dónde se había producido la ruptura. Llamó a socios, concertó citas, buscó apoyo, pero una y otra vez se encontró con negativas amables y respuestas evasivas. Llegó a casa a medianoche. Beatrice ya dormía. En la cocina le esperaba la cena bajo las sábanas y una nota de buenas noches, tan atenta, tan casera. Al mirar su letra sintió un repentino remordimiento de conciencia. ¿Cuándo le había contado por última vez sus problemas? ¿Cuándo había compartido sus preocupaciones? Pero no tuvo tiempo de pensar en ello hasta que sonó el teléfono con otro inquietante mensaje de Astrid. Astrid sospechó por primera vez que algo iba mal cuando uno de los periodistas le preguntó de pasada por el excesivo nerviosismo de Montgomery Kingsley. Se libró con generalidades sobre su apretada agenda de trabajo, pero la frase se le quedó grabada. Un par de días después, en una comida de negocios, un socio de una empresa amiga le preguntó si todo iba bien con el proyecto, ya que Kingsley estaba tan preocupado. Astrid volvió a responder algo vago, pero empezó a notar un patrón. Decidió comprobar de dónde procedía este sentimiento. Los periodistas citaban fuentes cercanas a la empresa. Los inversores hablaban de conversaciones en círculos empresariales. Los banqueros mencionaron un ambiente general de incertidumbre. En el despacho,
repasó metódicamente las últimas publicaciones sobre la empresa, analizó las reacciones de los socios, recopiló una lista de rechazos y aplazamientos. Se perfilaba un panorama insólito. Ningún ataque evidente, ninguna fuente obvia de problemas. Solo que, por alguna razón, todos a su alrededor empezaban a tener dudas. Durante otra reunión, Astrid observó atentamente a Monty. Parecía cansado, inquieto por cualquier cosa, mirando constantemente el teléfono. Su incertidumbre no hacía más que confirmar los rumores que circulaban, un círculo vicioso del que era difícil escapar. Después de la reunión, se quedó en su despacho. «Tenemos que hablar». Astrid tomó asiento en la silla de enfrente. «Creo que entiendo lo que está pasando». «¿Lo entiendes?» Monty se frotó los ojos con cansancio. «¿Y de qué se trata?» «Es tu mujer». Alzó las cejas sorprendido. «Beatrice, ¿qué tiene ella que ver?» «Piensa por ti mismo», se lanzó Astrid. «Todo esto de tu inquietud, tu nerviosismo, el hecho de que estés constantemente comprobando 2 veces los documentos, ¿quién puede conocer esos detalles?» «Pero eso es absurdo», negó con la cabeza. «A Beatriz no le interesan los negocios, está ocupada con sus restaurantes». «Exacto, restaurantes donde se reúne la mitad de la comunidad empresarial de la ciudad». Astrid golpeó la mesa con la pluma. «Donde se hacen las negociaciones, se cierran los tratos, se discuten las noticias, y donde ella, como una esposa cariñosa, podría mencionar entre medias lo preocupada que está por ti». Monty se recostó en su silla, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «No, te equivocas. Beatriz no es capaz de eso. Es demasiado directa para este tipo de juego. Por eso todo el mundo la cree». Astrid se levantó y se paseó por el despacho. ¿Quién sospecharía que una mujer honesta y sencilla, que solo se preocupa por su marido, está tramando algo? Pero, ¿por qué iba a hacerlo? Astrid se detuvo ante la ventana. Quizá porque su marido era demasiado tímido para presentársela a los inversores. ¿Trajo a otra mujer a la presentación? Monty frunció el ceño. Ella no puede saberlo. ¿En serio? ¿En un pueblo donde todo el mundo se conoce? ¿Donde tu mujer recibe a la mitad de la élite empresarial en sus restaurantes? Sacudió la cabeza. No, eso es paranoia. Beatriz no es de las que se vengan. Siempre dice lo que piensa, a la cara. La gente cambia, observó Astrid en voz baja, especialmente cuando son humillados. Basta. Monty golpeó la mesa con la palma de la mano. No quiero hablar de esto. Tenemos problemas reales, rechazos de inversores, renegociación de contratos. Eso es lo que hay que solucionar. Astrid se encogió de hombros. Lo que tú digas, pero fíjate bien en lo que está pasando por aquí, la forma en que se extienden los rumores, quién está marcando el tono de las conversaciones. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. ¿Y sabes qué? Si estoy en lo cierto, esto es solo el principio, porque tu mujer ha resultado ser mucho más lista de lo que pensabas. Monty se lo quitó de encima irritado, volviendo a sus papeles, pero las palabras de Astrid le rondaron por la cabeza durante toda la tarde. En casa, trató de vigilar a Beatriz, que estaba en la cocina como de costumbre, hablando del restaurante, preguntándole cómo le había ido el día. La Beatriz de siempre, una mujer que siempre decía lo que pensaba, que no sabía fingir, que prefería el conflicto directo a cualquier intriga. Casi se convenció de que Astrid estaba equivocada. Casi. Si no fuera por esa extraña media sonrisa que a veces se dibujaba en el rostro de su mujer cuando le preguntaba por el trabajo. El Hotel Ritz estaba celebrando su cena benéfica anual, un evento que reunía a toda la comunidad empresarial de la ciudad. Monty se ajustó nerviosamente la corbata mientras miraba la sala. Después de semanas de fracasos, esta era su oportunidad de hablar informalmente con los inversores, especialmente con los Westbrook. Sus nombres figuraban en la lista de invitados y un acto benéfico era el lugar perfecto para una conversación informal.
Los camareros se deslizaban entre los invitados con bandejas de champán. Entre el murmullo general de las voces surgían retazos de conversación sobre los últimos negocios, las cotizaciones bursátiles y las nuevas empresas. En el rincón más alejado, un cuarteto de cuerda tocaba música clásica suave. Astrid estaba muy callada, impecable con un vestido azul oscuro. Después de aquella tensa conversación en la oficina, habían decidido tácitamente mantener las distancias en público. Ella seguía haciendo sus labores de relaciones públicas, pero había cierta incomodidad entre ellas. Sin embargo, estaba haciendo su trabajo a la perfección. Ya había conseguido hablar con varios periodistas, orientando la conversación en una dirección favorable a la empresa. Montgomery. Westbrook Jr. se le acercó, acompañado de 2 socios de la fundación. Me alegro de verle. ¿Dónde está su encantadora esposa? La recuerdo resplandeciente en la presentación. Monty dudó en contestar. En ese momento, una mujer con un sencillo pero elegante vestido negro se acercó al grupo de invitados. Sus movimientos eran seguros y su postura impecable, pero de un modo muy distinto al de Astrid. Era la confianza natural de alguien que sabe exactamente cuál es su lugar en el mundo. Aquí estoy. Beatrice tendió la mano a un Westbrook en vértice. Beatrice Hampton Kingsley, la verdadera S.R.A. Kingsley. Monty sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Notó a Astrid tensa junto a la columna, la mirada perpleja de los invitados, los ojos entrecerrados de Westbrook padre al acercarse. Uno de los socios de la fundación casi derrama su champán. Lo siento, no entiendo, empezó Westbrook hijo, desviando la mirada de Beatrice a Monty. Oh, no hay nada que entender. Beatrice esbozó su característica sonrisa franca. No había ira ni histeria en su voz, solo una ligera ironía. Es solo que mi marido era demasiado tímido para mostrarte a la mujer del restaurador. Pensó que una dama de sociedad causaría mejor impresión. Ya sabe, todo eso del prestigio, de la conformidad con un determinado círculo. Hablaba en voz baja, pero sus palabras parecían resonar en toda la sala. La gente empezó a girarse para escuchar. Una anciana vestida de perlas se tapa la boca con un abanico y susurra algo a su vecina. La señorita Delacroix interpretó el papel de mi esposa en la presentación del proyecto. Beatrice señaló con elegancia a Astrid, congelada junto a la columna. Una buena actriz, ¿verdad? Tan refinada, tan educada, justo el tipo de esposa que necesita un ambicioso hombre de negocios. Beatriz. Monty trató de intervenir. Tenía la frente cubierta de sudor y la boca seca. No interrumpas, querido. Le tocó suavemente el brazo, como solía hacer Astrid en aquella presentación. Solo le estoy explicando al señor Westbrook por qué todo el mundo está tan preocupado por su proyecto últimamente. Verá, si un hombre está dispuesto a mentir en un asunto tan personal, ¿qué otra cosa podría ser tan insincero? En una mesa vecina, alguien se atragantó con un canapé. El camarero que servía las bebidas se quedó inmóvil con su bandeja, ajeno a sus obligaciones. En el aire flotaba una tensión casi palpable. ¿Es cierto? La voz de Westbrook padre sonaba engañosamente suave. Su mirada taladraba a Monty como si intentara hacerle un agujero. No tenía sentido negarlo. Astrid ya estaba a punto de salir, con sus tacones repiqueteando claramente sobre el suelo de mármol. Algunos de los invitados le dirigieron miradas de regodeo y curiosidad. «Tengo una cadena de restaurantes», continuó Beatrice en un tono social tan parecido al de Astrid. «Bastante éxito, ya sabes. 5 establecimientos en el centro de la ciudad, premios internacionales por su cocina innovadora. Pero mi marido decidió que yo no era lo suficientemente presentable para la alta sociedad». Hablaba sin ira, incluso con cierta ironía, pero cada palabra que decía daba en el blanco. Un pequeño grupo de invitados se había reunido en torno a la fuente de champán, fingiendo discutir sobre el bouquet del vino,
pero en realidad captando ávidamente cada palabra. «Qué curioso», comentó Westbrook padre, acariciándose la barba perfectamente recortada. «Estábamos a punto de discutir algunas dudas sobre el proyecto. Ahora veo que no eran infundadas». Beatriz recogió con elegancia una copa de champán de una bandeja que pasaba. «Oh, lo siento. Estaba interrumpiendo su conversación de negocios. No interrumpiré». «Oh, veo a la señora Rochester. Tenemos que hablar con ella sobre el nuevo menú para las comidas de empresa». Se marchó, dejando a Monty solo con los inversores. Un murmullo corría ya por la sala, gente cuchicheando, señalándoles furtivamente con el dedo. En algún lugar, el obturador de una cámara hizo clic. Al parecer, algunos de los periodistas habían conseguido la primicia. «Señor Kingsley», la voz de Westbrook padre sonaba seca como el viento del desierto. «Creo que deberíamos posponer indefinidamente las discusiones sobre el contrato. Como comprenderá, nuestra fundación es muy sensible a los asuntos reputación». Un grupo de banqueros se acercó a la mesa de refrigerios, los mismos que habían discutido las condiciones del préstamo con Monty hacía una semana. Ahora fingían cuidadosamente no fijarse en él. Monty atendió a su mujer, que charlaba despreocupadamente con los invitados. Estaba en su elemento, una anfitriona amable, acostumbrada a trabajar con la gente. Ahora vio algo que no había notado antes: su encanto natural, la confianza de alguien que había construido su negocio desde cero. No intentaba imitar a nadie ni representar un papel, simplemente era ella misma. Al final de la velada, la noticia se había extendido por toda la sala. Los hombres de negocios que recientemente habían buscado su compañía ahora se apartaban cortésmente. Un par de periodistas ya estaban garabateando algo en sus cuadernos. Los teléfonos hacían parpadear sus pantallas. Parecía que la noticia ya se estaba difundiendo por la red. Y Beatriz seguía seduciendo a los invitados, hablando de sus restaurantes y de las nuevas tendencias culinarias. Incluso prometió a Westbrook padre cocinarle personalmente su filete favorito cuando decida volver a visitar nuestra ciudad. Sus palabras insinuaban claramente que ya no tendrían reuniones de negocios con su marido. No hizo nada escandaloso, no montó una escena, simplemente había dicho la verdad, la misma verdad de la que él estaba tan avergonzado. Y esa verdad, dicha con voz tranquila ante una copa de champán, hizo añicos todo lo que él había construido con tanto esmero. La mañana siguiente a la fiesta benéfica, por primera vez en años, Monty no fue a la oficina. Se sentó en el despacho de su casa, repasando las noticias del negocio. La historia del intercambio de esposas ya se había filtrado a la prensa, sin grandes titulares todavía, pero con indicios inequívocos de una crisis de confianza en Green Atom. Beatriz se fue al restaurante por la mañana temprano, como de costumbre. Dejó el desayuno bajo la tapa y una nota con el menú de hoy en la cocina, como si no hubiera pasado nada. Aquella cotidianidad era más aterradora que cualquier escándalo. El teléfono rebosaba de llamadas, periodistas, socios, el consejo de administración. Monty las ignoró todas hasta que apareció el nombre de Astrid. Contestó al quinto timbrazo. «Presento mi dimisión», dijo sin preámbulos. «El motivo oficial es que quiero centrarme en otros proyectos. Espero que no te importe». «Astrid, espera». «No, Monty, esto es el final. Aún puedo conseguir trabajo en otra ciudad antes de que el escándalo vaya a más, y te sugiero que consideres un plan de respaldo». En la oficina de la empresa reinaba la confusión. Los empleados cuchicheaban por los rincones, hablando de la noche anterior. Resultó que muchos de ellos tenían amigos o familiares que habían estado en la recepción. La historia crecía en detalles. Cada uno añadía algo diferente. A mediodía, el presidente del Consejo de Administración llamó e informó secamente de la reunión extraordinaria. Los accionistas exigían explicaciones. Los riesgos para la reputación podían hacer caer el valor de la empresa.
En el restaurante de Beatrice, todo seguía como siempre. Comprobaba los suministros, probaba nuevos platos, charlaba con el personal. Solo los clientes habituales notaron que empezaba a salir a la sala más a menudo, a hablar más con los clientes. ¿Te imaginas?, le dijo a uno de los clientes habituales. Mi marido estaba tan preocupado por su proyecto que incluso contrató a una actriz para que representara a la esposa perfecta. Es gracioso, ¿verdad? Contaba la historia con humor, como si estuviera contando una anécdota divertida, pero cada conversación de ese tipo añadía una nueva piedra a los cimientos de la desconfianza hacia Monty y su empresa. A última hora de la tarde, los Westbrook anunciaron oficialmente que abandonaban el acuerdo. La redacción se simplificó: reevaluación de riesgos, cambio de estrategia de inversión. Pero el mercado acertó. Las acciones de Green Atom empezaron a caer. Astrid estaba recogiendo su despacho cuando entró su secretaria. Ha recibido una llamada del Boston Daily. ¿Quieren un comentario? Sin comentarios, la cortó Astrid. Y pasa esto a todos los demás periodistas. Sacó una carpeta de documentos de la caja fuerte, una carta de dimisión preparada de antemano, cartas de recomendación, copias de contratos. Todo limpio, formal, sin indicios de escándalo. Necesitaba salir de esta historia con el menor daño posible. Monty llegó tarde a casa. Beatrice estaba sentada en la cocina, revisando papeles, una típica velada de restauradora. La cena está en la nevera, dijo sin levantar la vista. Beatrice: esta noche no, Monty, estoy ocupada, hay que aprobar el nuevo menú. Subió a la habitación y cogió un whisky del bar. Una conversación con el presidente del Consejo de Administración se arremolinaba en su cabeza. Necesitamos una estrategia de crisis, pérdidas de reputación, posible cambio de dirección. Al día siguiente, los periódicos publicaron los primeros artículos. Nadie escribía directamente sobre el escándalo. Había insinuaciones, suposiciones, dudas sobre la fiabilidad de una empresa cuya dirección es capaz de semejante engaño. Los socios comerciales aplazaron reuniones una tras otra, alegando que estaban muy ocupados. Beatrice siguió trabajando. Sus restaurantes estaban llenos como de costumbre. Además, había nuevos clientes, atraídos por la historia de una esposa restauradora emprendedora. Aceptaba los cumplidos con una sonrisa, servía platos especiales, creaba un ambiente acogedor y de confianza. Astrid voló a Boston para visitar a sus padres, como dijo a los periodistas. En realidad, tenía programadas varias entrevistas en grandes empresas. Era demasiado buena profesional para estar mucho tiempo sin trabajo. A finales de semana, el Consejo de Administración había convocado una junta extraordinaria de accionistas. En el orden del día figuraba un asunto: la confianza en la actual dirección de la empresa. Monty sabía cómo acabaría. Empezó a preparar el papeleo para el traspaso, y Beatrice se iba al restaurante cada mañana, dejaba la cena bajo la tapa cada noche. No se regodeó, no tomó represalias, no montó una escena, simplemente reclamó su lugar en la vida, el lugar de una mujer de éxito que no necesitaba fingir ser otra persona. Ha pasado un año. La calabaza de especias se preparaba para abrir su veranda de verano. Beatrice estaba comprobando el nuevo equipamiento de la cocina cuando recibió una llamada de su abogado. Los papeles del divorcio estaban listos para firmar. No había pospuesto el procedimiento por sentimentalismo o esperanza de reconciliación. Solo necesitaba tiempo para hacer bien el reparto de bienes. Durante ese año, abrió 2 restaurantes más, uno en el centro de negocios y otro en el casco histórico. La expansión del negocio requería atención y energía, y el proceso de divorcio podía interferir en negociaciones importantes. Ahora que todos los contratos estaban firmados y los préstamos garantizados, podía ocuparse de los asuntos personales. Monty conservó su puesto de director general de Green Atom, pero la empresa había cambiado radicalmente.
Tuvo que vender varias patentes prometedoras para mantenerse a flote. El proyecto de fusión fría se estancó sin la financiación de Westbrooks, pero despegó una línea de sencillos paneles solares, una tecnología no revolucionaria, pero fiable y comprensible para los inversores. Se mudó a un piso más cerca de la oficina. A veces iba al restaurante de Beatriz, se sentaba en la mesa del fondo y pedía un filete poco hecho. Ella nunca se le acercaba, pero siempre enviaba a un camarero mejor. Una vez intentó explicarse. Fui un idiota. Pensaba que tenía que ajustarme a sus ideas. ¿Sabes cuál es tu problema? Beatriz le interrumpió, hablándole directamente por primera vez en un año. Tenías tanto miedo de que te vieran como un chico de parque de caravanas que te mostraste ante ellos. Un verdadero hombre de negocios no montaría semejante circo. Astrid fue a Boston. Una gran empresa de consultoría la acogió. Apreciaban su experiencia en situaciones de crisis. De vez en cuando enviaba a Monty cartas comerciales, secas y correctas. Los Westbrook nunca volvieron a hablar de la inversión en el átomo verde, pero se convirtieron en clientes habituales de los restaurantes de Beatriz, sobre todo después de que ésta abriera un establecimiento en su Boston natal. El mayor de los Westbrook acudió personalmente a la inauguración, elogiando la cocina y la perspicacia empresarial de la anfitriona. Beatriz no se regodeaba en los problemas de su ex marido. Ya tenía bastantes preocupaciones propias: nuevos restaurantes, negociaciones con los proveedores, formación del personal. Seguía siendo igual de directa, pero aprendió a utilizar este rasgo de su carácter como una ventaja. Sus socios apreciaban su honestidad y profesionalidad. El divorcio fue tranquilo, sin escándalos ni división de bienes. Beatriz se quedó con los restaurantes, Monty con una empresa tecnológica. Solo vendieron la casa, demasiado grande para uno y demasiado vacía para dos. En los círculos empresariales, la historia del intercambio de esposas se fue olvidando poco a poco, convirtiéndose en una leyenda urbana. A veces se recordaba con un vaso de whisky en un bar, pero sin regodearse, más bien como ejemplo de cómo una decisión estúpida podía arruinar años de trabajo. Monty nunca volvió a los altos círculos empresariales, pero encontró su nicho en la tecnología medioambiental asequible. Ya no intentaba aparentar ser otra persona. El coste de la experiencia pasada era demasiado alto. Beatriz siguió haciendo crecer su cadena de restaurantes. No buscaba un nuevo matrimonio. Tenía suficiente trabajo, amigos y su negocio favorito. Algunas noches se sentaba en la nueva terraza del Spiced Pumpkin, contemplaba la ciudad y pensaba que todo había salido bien. Cada uno tenía lo que se merecía, ni más ni menos. Y la historia de la falsa esposa pasó a formar parte del folclore empresarial local, una lección de que la reputación no se construye sobre las apariencias, sino sobre la auténtica fiabilidad, y que la verdad, por inconveniente que parezca, siempre es más favorable que la mentira más